Gloria a Jesús. Quiero invitarte a orar por la palabra para que sea oportuna en nuestros corazones y en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos, Padre Santo, que tú la bendigas. Tú puedas repartir conforme a la necesidad de cada corazón. Y sobre todo podamos salir de aquí diferentes, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu gozo y de tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a abrir conmigo la Biblia en Mateos 15, versículo 30. Y dice así la palabra: se acercaron mucha gente que traían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Estamos en un tiempo de fin de año, y los tiempos de fin de año suelen ser normalmente en la área natural un tiempo de balance. Tiempos donde refletas, te pones a refletir sobre el año que está para terminar y el año que va a empezar. Te pones a analizar todo lo que has hecho erróneamente para no volverlo a hacer, y seguramente te fijas algunas metas en el nuevo año para mejorar. Lo primero, tu vida natural, espiritual. Lo segundo, tu entorno. Y muchas otras metas de las cuales podemos hablar aquí en esta mañana. Pero yo quisiera hablarte cuál es la meta o qué es lo que esperas de Jesús cuando vienes a Él. Yo sé, cuando nos encontramos en el nuevo año, decimos: yo me espero de este nuevo año que vaya mejor. Nunca peor, ¿verdad? Si la economía no ha fluido, esperamos que la economía fluya. Si hemos tenido falta de salud, esperamos sanidad. Si hemos tenido necesidades en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, esperamos que esas necesidades sean completas y desaparezcan. Y así también dice la palabra de Dios que muchos se acercaban a Jesús y traían consigo un montón de problemas. Dice que traían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos. Y esperaban algo de Jesús. Ellos no iban a Jesús porque para dar un paseo, ni era un curandero. Él no era uno que decía: bueno, vamos a hacer el rito y cuando terminemos el rito sale sanado. Pero sí, las personas que lo traían con una motivación de espera en recibir algo. Unos venían y esperaban milagros, dice la palabra. Otros traían a lo imposible, esperaban sanidad y milagros. Otros querían ver las maravillas. Dice que los mancos quedaban cojos dice, de manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban. Yo no sé con cuál es el motivo que te trae al Señor en esta mañana, o cuál esperas en el Señor este nuevo año que te espera. Pero podría ser que alguno de estos motivos sea el motor al domingo por la mañana, que te despierte y te diga: vamos a la casa del Señor. En ningún momento Jesús dijo que estos motivos eran lícitos o eran malos. Pero yo pienso que no son el motivo mejor que puedes traer a la casa del Señor. Que tú traigas tus problemas, vale. Pero es lo mejor que tú tienes para traer.
Quizás no tengas nada mejor y solo tengas problemas, entonces tráelos. Dice la palabra de Dios que el Señor sanó a 10 enfermos de lepra, cuando los tales estaban excluidos del campamento y vivían alejados, y vieron pasar a Jesús, se acercaron hasta un punto a él y le pidieron sanidad, y el Señor les dijo: id y mostraros al sacerdote, que era en ese entonces la persona que tenía la autoridad para volver a dejarlos entrar en el pueblo, junto con las demás personas. Y dice la palabra de Dios que ellos, mientras iban, se quedaron sanados. Y seguimos leyendo ese texto, bueno, no hace falta leerlo, lo conocemos la mayoría, ¿verdad? Pero en ese texto, si seguimos leyendo, dice que todos quedaron sanados. Pero luego dice que uno volvió a dar gracias a Dios. Y mete una pequeña nota, y ese era extranjero, porque era samaritano. Yo sé que si el motivo tuyo es venir a recibir algo que en tu interior necesitas, no es que esté mal, pero corres un gran riesgo de cuando lo hayas recibido, te vuelvas a olvidar de Dios. Si uno volvió a dar gracias, quiere decir que 9, después de haberse visto libre, se olvidaron. Yo me puedo imaginar los días apartados. No podían ver la familia, no podían ver los seres queridos, no podían estar cerca de los lugares donde acostumbrados a estar diariamente. Apartados de todo eso, ellos se ponían a refletir, decían: si yo pudiera volver atrás, yo haría esto diferente, lo otro diferente, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos visto en momentos, en áreas de nuestras vidas, que hemos llevado una noticia de choque y decimos: si pudiéramos retroceder y hacerlo de otra manera, yo haría esto así y asado? Pues la verdad que 9 se olvidaron de esos proyectos que tenían en sus mentes, y solamente uno tuvo un cambiamiento en su corazón y volvió reconociendo que lo que había ocurrido era pura gracia. No era porque él se lo merecía, ni era que él era mejor que nadie, sino que la gracia de Dios estaba ahí y él fue tocado y sanado y él volvió dando gracias. Así que si ese es el motivo, puede ser que te ocurra como los 9. Yo he conocido muchas personas que han venido y cuando has preguntado: ¿qué tal, hermano? ¿Qué te preocupa? Sí, es que no tengo trabajo. Y en el momento que han tenido trabajo, les hemos dejado de ver. Nunca más han vuelto. Porque se ha cumplido su necesidad. Dios ha obrado y les ha dado lo que necesitaban y se olvidaron. Otros tenían problemas familiares, en los matrimonios, en los hijos. Y en el momento que se fue restaurado, nunca más los hemos vuelto a ver. Así se repite una y otra vez este paisaje de los 10 leprosos. Pero yo quiero seguir contigo en Mateos 15. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 32. Y dice: Jesús, llamando a los discípulos, dijo: tengo compasión de esta gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirles en ayunas, no sea que se desmayan en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Y Jesús le preguntó:
¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y un poco de peces. Entonces mandó a la multitud que se recostara en la tierra. Tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron. Y de pedazos que sobraron recogieron 7 canastas llenas. Los que comieron eran como 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Vemos que aquí el pueblo estaba en una situación de una necesidad extrema. Los discípulos se querían quitar el marrón de encima. Dice, este es un problema, mejor que se vuelva. Y el Señor dijo, ¿cómo vamos a mandarlos de vuelta si algunos llevan 3 días ya sin comer? En medio del desierto van a regresar otros tantos días, igual no llegan. Y los discípulos dijeron, pero Señor, ¿cómo es posible en medio del desierto? No hay posibilidad de darles de comer a tanta gente. No hay panaderías, y aunque hubiera, no tendrían el pan necesario. Incluso no tenemos ni siquiera el dinero para comprarlo, porque en otro texto dice que si hubiese que comprar el pan para todos aquellos, no valdría el salario de 200 días de trabajo. No llegaba. ¿Y qué le hizo Jesús? Dijo, ¿qué tenéis? Y los discípulos pusieron en las manos del Señor lo que tenían. 7 panes y unos pocos de peces. Dice que el Señor dio gracias a Dios, empezó a partirlo. ¿Y qué hizo con ello? Se lo dio a los discípulos de vuelta. Y los discípulos empezaron a partir el pan y a repartirlo. Y dice que al final de todo sobraron 7, dice aquí. 7 canastas llenas. Quizás la necesidad que tú tienes de comer, de lo cotidiano, de lo necesario, te lleva a acercarte a Jesús. Y al final de todo ves que te sobra ya incluso. Yo he visto siempre una gran diferencia. Es que cuando empiezas a caminar con el Señor, las cosas empiezan a ir mejor. La economía te va mejor, te salen mejores puestos de trabajo, las cosas van en aumento. Aquí también pasó eso. Es más, si hablamos de los ricos, tenemos que hablar del pueblo de Dios. Casi todos son judíos, ¿verdad? Los que tienen las bancas en las manos, los que tienen el oro en la mano, los diamantes, los que tienen el banco alimentario en la mano. No es porque ellos sean mejor que nadie, son simplemente el pueblo de Dios. Y cuando Dios prospera, las cosas van mejor. Pero lo importante no es que te vaya mejor, es que no te olvides. Si el motivo tuyo de venir a la casa del Señor es que estabas pasando hambre, ¿qué vas a hacer cuando estés saciado? Es que no tenías para llegar a final de mes, ¿qué vas a hacer cuando te sobre final de mes? Algunos dicen, pues voy a guardar todo lo posible para que si algún día me falta. Y volvemos otra vez a la raíz del hombre. Que lo que más engañoso es el corazón. ¿Quién te dio cuando te faltaba? ¿Fue lo que aguardaste y apalancaste durante años? ¿O eso desapareció como el viento?
Hay una de las cosas de Pablo que a mí me admira, es que decía, yo sé estar en lo mucho y en lo poco. Pablo cuando tenía mucho era el mismo que cuando tenía poco. Sin embargo, me admira cuando veo personas que no tienen nada, son los mejores creyentes, una fe inmovible. Y cuando empiezan a tener, ya no es que se olviden solo de Dios, se olvidan de todo. Hasta de dónde lo sacó el Señor. Por eso es bueno que no te olvides de dónde saliste. Porque tú no eres más que nadie. Ni nadie es más que tú. Tú eres único. Así que algunos esperan que el Señor les supla la necesidad que tienen en este nuevo año. Y es el motivo el cual les trae a la casa del Señor. Y mire que hay que tener un motivo de verdad para alzarse un domingo a la mañana a las 9, prepararte, ducharte, desayunar y venir a la iglesia para estar aquí puntualmente como todos estamos, ¿verdad? Yo me maravillo. Si algún día dijera que a las 11 de la mañana cuando empieza el culto cerrar la puerta, nos quedamos aquí 4. Pero cada uno tendrá las prioridades en su vida, ¿verdad? Cuando algo te importa, no llegas tarde, ¿que no? Porque te es importante. Si llegas tarde, ¿cuál es que no es tan importante? Y pues vamos a seguir leyendo en Lucas 19, versículo 1 al 10. Lucas 19 del 1 al 10. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió con un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño su estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en alguno he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, sino lo que se había perdido. Amén. Vemos un hombre con una motivación diferente a los anteriores. Lo primero decía que Jesús pasaba en Jericó. Era una de las ciudades más bonitas en la tierra de Israel. Le llamaban las ciudades palmeras. Un montón de palmeras, todas las calles muy bien preparadas, todo muy guapo. La gente más rica vivía ahí. Y dice que sucedió con hombres llamados Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Tenía una estatura en la sociedad no baja ni media, sino era más bien alta. Porque era jefe de los publicanos. Y comenta también que era rico. Y rico, dice. La motivación de Zaqueo no fue conseguir un mejor puesto, porque él ya tenía un muy buen puesto. La motivación de Zaqueo de acercarse al Señor no fue de recibir riqueza, porque él era rico ya. Entonces nos colocamos ante la cuestión: ¿cuál era el motivo que le movía a Zaqueo de ver a Jesús? ¿Cuál era de ir al encuentro del Señor? Y dice así: procuraba ver
quién era Jesús. Ese era el motivo. Ese era el motor del cual Zaqueo se movió. Dejó las apariencias y se prestó en la calle y dijo, quiero ver a Jesús. Quiero saber quién es. He escuchado tantas cosas, yo quiero verlo. Y dice que la estatura de él era muy baja, era un hombre muy pequeño. Entonces dice que se adelantó en el camino y se subió a un pequeño árbol. Y cuando Jesús pasaba por ahí, Zaqueo seguía encima del árbol. ¿Tú sabes quién acompañaba a Jesús? Era una gran multitud que iba detrás de él. Toda esa multitud vía a Jesús y vía a Zaqueo. Es como si ahora el jefe de tu trabajo, el dueño de la empresa, vas pasando por Zurich y te lo encuentras subido a un árbol. Y dices, madre mía, este se le ha ido la olla. ¿Qué haces ahí? Bájate ya. Ahora mismo, mañana me despido. Pero Zaqueo no le importaba. Y tampoco le importaba lo que iba diciendo la gente. Él no tenía necesidad de ser reconocido por la gente. Sin embargo, dice que Jesús, cuando lo vio, sucedió algo inesperable. Nadie se lo esperaba. Ni Zaqueo ni siquiera. Zaqueo no iba a llamar la atención, solo quería verlo. Y dice que el Señor le llamó y dijo, desciende, que en tu casa quiero quedarme. Lo primero es que el Señor sabía la necesidad que la casa de Zaqueo tenía de Dios. Aunque era rico, aunque tenía una buena postura, en su corazón tenía una necesidad. Y era ser completa de Dios. Era que Jesús entrara en ese corazón. Y dice que sucedió lo increíble, que Jesús se fijó en él y lo llamó por su nombre. Esa es una buena motivación. En verdad, eso es lo que puedes esperar. De ver a Jesús y que Él se fije en ti. Y te llama por tu nombre y te diga, ven, Zaqueo. Quiero quedarme contigo. Quiero que hagas parte. No has venido buscando nada. Pero yo sí quiero que tú seas parte de mi familia. Y dice que Zaqueo se bajó ¿cómo? Deprisa y gozoso. Con alegría, amén. Pero ¿por qué se quedó contento Zaqueo? Se quedó contento porque fue aceptado por Jesús. ¿Sabes? Jesús hoy aquí también está llamando a la puerta de tu corazón. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, puedes salir de aquí contento. Porque Jesús te ha aceptado tal y como tú eres. Él dio la vida por ti cuando tú estabas perdido. No cuando tú estabas en lo mejor de la gloria. Zaqueo se bajó contento y lo llevó a casa. ¿Y sabes qué ocurrió cuando llegó Jesús a aquella casa? ¿Qué ocurre cuando Jesús llega al corazón de una persona? Todo cambia. Y en la casa de Zaqueo no fue mejor que nada. Todo cambió. Dice que Zaqueo se puso en pie. Y empezó a reconocer sus errores, sus pecados. ¿Verdad? ¿Qué dijo Zaqueo? Señor, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres.
Y si alguno es defraudado, se lo devuelvo. Él sabía que había defraudado. Y él dijo, quiero cambiar. Y puso en la mesa, delante de todos, sus errores. Digo, he tenido errores que es que no he compartido con los pobres. Había gente a mi alrededor que tenía más necesidad que yo no les he dado. Él había reconocido eso y dijo, la mitad se lo doy ya. Y si alguno es defraudado, devuelvo cuatriplicadamente. Yo creo que aquí ya tendría que ir directamente al concursante. ¿Sabéis lo que es el concursante? Cuando abres bancarrota y tienes que ir a cerrar todas tus cuentas, que no te queda nada más. Porque si él da la mitad y de lo que ha robado tiene que devolver 4 veces más, se queda sin nada. Pero en ese momento no era importante, porque él tenía algo más importante. Y dice que el Señor le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Él reconoció sus errores, cambió de actitud. Antes era egoísta, empezó a dar. Y la recompensa de todo esto, ¿qué fue? Que recibió la salvación. El Señor dijo, hoy la salvación es llegada a esta casa. Yo me tengo que esperar algo en este nuevo año. Espero que la salvación pueda llegar a tu casa. Ese es mi mejor deseo. Ese podría ser la meta en Jesús para un nuevo año. Yo no sé cuál es tu meta. Si tu meta sigue siendo tus necesidades, tus asuntos, o si en verdad tu meta es como la meta de Saqueo, quiero ver a Jesús. Porque sabes, cuando Jesús entra, todo cambia. Se lleva los males, se lleva las maldiciones, se lleva la tristeza y empieza a dar gozo. Cuando llega Jesús a un lugar, todo empieza a cambiar. Amén. Por eso lo mejor que puedes desear es ver a Jesús. Todo lo demás lo hará Él. Porque tú no puedes recibir la salvación porque tú quieras. Es algo que Él te da. Pero sí, tú puedes adorar a Él. Yo quiero ver a Jesús en este nuevo año. Amén. A cada día. Quiero verlo en mi hogar, quiero verlo en mi vida, quiero verlo en mi trabajo, quiero verlo en lo que me muevo y sobre todo quiero verlo a Él. Amén. Entonces, Jesús, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, tú toques los corazones, Señor, de las personas que aún no te conocen, Dios mío. Y esperemos, Señor, que tú puedas llamarlos por su nombre y acercarte a ellos, Dios mío, y estar con ellos. Y que a partir de ese momento todo empiece a cambiar, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra, que es fiel. Gracias, Dios mío, por cada persona que hay aquí, Señor. También te oro por las necesidades de cada uno, que tú las suplas como consecuencia de tu llegada a ese lugar, a esa casa, a ese hogar. Que tú puedas derramar de tu bendición, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.